¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega la farmacéutica Eugenia Di Libero. Hablemos de hepatitis y cuáles son las que más frecuentemente pueden afectar a los individuos. Hola Tete, un gusto saludarte nuevamente. Bueno, ¿qué son las hepatitis? Las hepatitis básicamente las podemos definir como una inflamación del parénquima hepático, una inflamación del tejido hepático. ¿Qué la puede producir? Bueno, las causas las podemos dividir en varias. Las más frecuentes que pueden afectar a un individuo podrían enumerarse entre las tóxicas representadas por la alcohólica, que una ingesta copiosa de alcohol puede producir esta inflamación del tejido hepático, que sería una hepatitis alcohólica. Dentro de las tóxicas también podemos encontrar a las hepatitis farmacológicas, ¿sí? Donde un fármaco es el causante de esta agresión al hígado. El fármaco más involucrado en la bibliografía y en los reportes de casos como productores de esta hepatitis tóxica farmacológica está el paracetamol, ¿sí? Después están las hepatitis infecciosas, representadas por a veces infecciones parasitarias, a veces infecciones bacterianas, pero las más comúnmente mencionadas y reportadas son las hepatitis virales. Están las hepatitis autoinmunes, en donde el sistema inmunitario es el causante de la producción de esta agresión al hígado. El propio sistema inmune reacciona contra el propio hígado y esto es una hepatitis autoinmune. Y otra de las más frecuentes que podemos mencionar es el hígado graso. El hígado graso, la esteatohepatitis no alcohólica, también es una hepatitis, como su nombre lo dice, y está relacionado al mal control de factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? En general se desarrolla en individuos con intolerancia a la glucosa, con diabetes o con prediabetes, con altos lípidos en sangre o altos triglicéridos o colesterol en sangre, con hipertensión, con sobrepeso, y esto hace que se deposite las fracciones lipídicas en el hígado, con el consecuente desarrollo de cicatrices que pueden conducir a la cirrosis y al fallo hepático. Las hepatitis pueden tener un curso agudo, esto es durar de unos días, unas semanas a menos de 6 meses, eso sería una hepatitis aguda, de un curso agudo, o cronificarse, cuando lleva la sintomatología y la manifestación a nivel del daño celular más de 6 meses, estamos hablando de una hepatitis crónica. Ahora, ¿qué es lo importante? Sea que tenga un curso agudo o tenga un curso crónico, el desenlace puede ser fatal. Y en la mayoría de los casos siempre hay posibilidad de tratamiento. Entonces, ante la detección de sintomatología, de la cual tenemos que estar al tanto, se recomienda consulta al médico urgente. ¿Cuál es esta sintomatología de la que estamos hablando? Bueno, dolor abdominal, náuseas y vómitos, astenia, adinamia, esto es cansancio, desgano, imposibilidad de hacer las tareas de la vida diaria. Puede aparecer prurito, puede aparecer ictericia, que es la coloración amarilla de la piel, de las mucosas. Puede aparecer lo que se llama coluria, que es orinar con un tinte muy oscuro, y acolia, que es la materia fecal pálida. Así que ante la aparición de esta sintomatología podemos estar frente a una hepatitis y se recomienda consulta a una institución de salud. ¿Cuáles son las hepatitis virales y cuál es la forma de transmisión que hay? Bien, cuando nos referimos particularmente a este tipo dentro de las hepatitis virales, ¿qué son? Hay que mencionar que un montón de virus pueden, dentro de las manifestaciones de la enfermedad que producen, afectar al hígado. El citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr. Pero cuando hablamos de hepatitis virales, nos vamos a referir a virus que afectan específicamente el tejido hepático. Entonces, ¿a cuáles podemos mencionar? ¿Cuáles son las hepatitis virales? En primer lugar, vamos a hablar de la hepatitis A. La hepatitis A tiene un curso en general leve, autolimitado, rara vez cursa con complicaciones, rara vez produce la muerte, y la vía de transmisión principal
es la gastrointestinal. Esto es por ingestión de alimentos o bebidas contaminadas, en general con heces, con materia fecal de un individuo infectado. Otra de las vías de transmisión es la vía sexual, pero en general está representada por la vía anal oral, ¿sí? Esa es la vía de transmisión fundamental. Muy parecida al curso y a la forma de transmisión de la hepatitis A es la hepatitis E, ¿sí? Que en nuestras latitudes no tiene reportada una gran incidencia, sí se reporta en África y en Asia y puede resultar una entidad de mayores complicaciones e incluso mucha mortalidad en mujeres embarazadas. La hepatitis B, otra de las hepatitis virales, puede cursar también de forma muy indolente, muy leve, hasta tener manifestaciones absolutamente severas y puede incluso cronificarse y desarrollar cirrosis, esto es la cicatrización del tejido hepático con pérdida de su funcionalidad y la aparición de un montón de complicaciones y el desarrollo de cáncer de hígado. Puede transmitirse de una madre infectada al feto, ¿sí? Y también por vía sanguínea, por vía sexual y por vía sanguínea, esto es por prácticas sanguíneas poco seguras, ya sea con transfusiones o en el contexto de usuarios de drogas endovenosas, el compartir jeringas o el contacto con instrumental médico contaminado y que entre en contacto con el torrente sanguíneo. Se debe mencionar también la hepatitis D, que solamente quienes tengan hepatitis B la pueden adquirir, la pueden manifestar. Y por último, la hepatitis C, la última de las hepatitis virales que vamos a mencionar, que también se transmite por vía sanguínea. Puede haber hay reportes de transmisión sexual, pero es poco probable. La mayor probabilidad de transmisión es también por vía sanguínea, por contacto con material, con instrumental médico contaminado. Y el curso de la enfermedad de la hepatitis C, en general, si bien puede dar en algunos casos una manifestación aguda, no es en la generalidad de los casos lo que ocurre, sino que tiene un curso crónico y a lo largo de los años el paciente desarrolla, lo mismo que con la hepatitis B en los casos severos, una cirrosis o la aparición de cáncer de hígado, hepatocarcinoma. ¿Se puede prevenir la hepatitis? ¿Cómo? Bien, respecto a la prevención, sí, se pueden instrumentar algunas estrategias de prevención de los diferentes tipos de hepatitis. Respecto de las hepatitis virales, voy a ir hablando de cada hepatitis. La hepatitis A, la prevención es básicamente sentido común, porque dijimos que el modo fundamental de transmisión es por vía gastrointestinal, así que se trata de mantener hábitos higiénicos en el consumo de los alimentos, que tenemos que considerar que pueden estar contaminados con heces de individuos infectados, así que es simplemente higiene. Existe la vacunación antihepatitis A. Nuestro calendario nacional de vacunación no otorga inmunización completa, solamente obtenemos una dosis como parte del calendario, pero el esquema completo son 3 dosis. Y se recomienda para ciertos grupos de riesgo, o sea, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con hepatopatías de base, personal que va a dedicarse al manipuleo de alimentos, personal de salud. Para ellos sí está reservada y asegurada la vacunación completa antihepatitis A. La hepatitis B sí hay, el calendario nacional de vacunación nos otorga inmunización completa desde el año 2012, así que en forma gratuita en cualquier centro de salud uno adquiere la inmunización completa antihepatitis B. Esto se ha visto acompañado, la inmunización completa como parte de los calendarios, se ha visto acompañado de una drástica caída en el reporte de casos. Y bueno, por supuesto también el sentido común, prácticas higiénicas respecto del sexo, usar preservativo, porque una de las vías de transmisión es la vía sexual, y en cuanto al manipuleo de la sangre, fundamentalmente para los usuarios de drogas endovenosas, el no compartir jeringas es una de las estrategias a tener en cuenta fundamentalmente. La hepatitis C no hay vacunación. Nuevamente, prácticas sanguíneas seguras.
Y lo que sí quiero mencionar es que, bueno, habíamos dicho que un porcentaje de pacientes en el curso crónico de esta infección latente que suele producir la hepatitis C van a desarrollar la cirrosis o el hepatocarcinoma. Hay tratamiento disponible, por supuesto, en las fases previas al desarrollo de esta enfermedad terminal representada por la cirrosis, por lo que se debe estimular el screening, esto es el testeo, porque hay tratamiento disponible, pero es más efectivo cuanto antes se otorgue. El tratamiento, en la mayoría de los casos, lo que ha demostrado es disminuir la carga viral, hacerla indetectable, son antivirales, y sostener esa indetectabilidad un tiempo considerable. Y algunos tratamientos han demostrado también disminuir el desarrollo de las complicaciones asociadas al curso natural de la hepatitis C. Por fuera de las hepatitis virales, prevención, las hepatitis metabólicas, la esteatohepatitis no alcohólica, el control de los factores de riesgo, ¿sí? Esto es estilo de vida saludable, mantener un peso saludable, hacer ejercicio, mantener una dieta saludable, controlar los factores de riesgo, la hipertensión, las dislipemias, las glucemias. Dentro de los que son las hepatitis tóxicas, bueno, consumo de alcohol moderado, y como dentro de las tóxicas estaban las farmacológicas, esto de la mejor manera que podemos evitarlo es haciendo uso racional de los medicamentos, y ante cualquier duda respecto de las dosis, respecto del uso adecuado de los fármacos, consultar a su farmacéutica o farmacéutico de confianza. Gracias, Eugenia. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega la farmacéutica María Laura García y la primera pregunta tiene que ver cuándo se conmemora el Día Mundial del Cerebro, y hablemos de la importancia que tiene. Hola Tete, buenas noches. Sí, te cuento. El 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro. Es el día en que se fundó la Federación Mundial de Neurología. En esta ocasión, los profesionales de la salud le informan a la población cuáles son los problemas que pueden tener en el cerebro y que le pueden traer enfermedades mentales o neurológicas. Y así le pueden hablar de su tratamiento y de su prevención. ¿Cuáles son las características y las funciones que cumple el cerebro? El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano. Es el responsable tanto como del movimiento como de la excreción de algunas sustancias, por ejemplo las hormonas. Es el centro de todo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de funciones vitales como la respiración, la digestión o el sueño, están reguladas por el cerebro. También los sentidos, los 5 sentidos de nuestro cuerpo tienen su conexión en el cerebro. Y luego la toma de decisiones, el aprendizaje, el habla, la inteligencia, el equilibrio, todas las funciones del cuerpo pasan por el cerebro. Por eso es un órgano que hay que cuidarlo y para que no tenga enfermedades y poderlas prevenir. ¿Cuáles son las enfermedades del cerebro? Las enfermedades del cerebro pueden ser neurológicas o neurodegenerativas. Entre ellas están la demencia senil, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis, las migrañas. Las causas pueden ser genéticas, puede ser por presencia de tumores, accidentes cerebrovasculares, también por virus, toxinas o por drogadicción o alcoholismo. A veces las causas son desconocidas. Lo importante es crear buenos hábitos. Para prevenirlas, alejarse del tabaco, controlar enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. También tratar de alejarse del estrés, o por lo menos controlarlo, y dormir la cantidad de horas que el cerebro necesita, descansar por lo menos 8 horas por día. Luego, otra cosa que podemos hacer es salir a caminar, pasar más tiempo al aire libre, leer por lo menos media hora por día. También podemos hacer cuentas mentalmente, crucigramas. Ahora que estamos con la tecnología y a veces nos acercan esos desafíos mentales, también hacerlos. Y luego la alimentación. Alejarse y disminuir el consumo de azúcar, de grasas y de sal. Y aumentar el consumo de frutas y verduras, se puede comer pescado y también frutos secos.
De todas formas, también en la farmacia tenemos para aconsejarles suplementos dietarios. ¿Esta situación de cuarentena que estamos atravesando afecta al cerebro? Bueno, esta situación sí se ve afectada, obviamente, el cerebro, porque estamos en un encierro, en una cuarentena que nos obliga a quedarnos puertas adentro y no poder realizar estos hábitos de buena salud que les estamos recomendando. Pero bueno, si alguna persona, por ejemplo, puede realizar actividad física dentro de su casa, no dejar de hacerlo, darse su horario para eso, respetar los horarios de comida y comer alimentos de buena calidad, tratar de respetar también los horarios del sueño y del descanso, aprovechar aunque sea media hora por día a través de una ventana o en un balcón para exponerse a la luz del día, a la luz solar. Y bueno, y si está haciendo terapia o tiene algún trastorno mental, no abandonar las terapias, hacerlas en forma remota. Y si aparece algún síntoma o algún trastorno, no dejen de consultarlo con el médico, que seguramente les dará alguna solución o algún tratamiento para poderlo solventar. Bueno, sin más, gracias Tete por haberme invitado nuevamente a este espacio y ojalá que todo esto mejore pronto. Gracias, María Laura. En La Serenísima desarrollamos Multidefensas, una nueva plataforma de productos lácteos fortificados con vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer las defensas naturales del cuerpo contra infecciones de virus y bacterias. Llega la farmacéutica Claudia Leiva Salvatierra y la primera pregunta es: ¿qué es la neumonía? Bueno, Tete, gracias de nuevo por la invitación al programa. Quería contarte un poco de qué es la neumonía y de qué se trata. La neumonía es una afección que se produce cuando los alvéolos, tenemos que recordar que, por ejemplo, nuestro sistema respiratorio empieza por la nariz, la faringe, la laringe y la tráquea. Dentro de la tráquea, cuando ingresa a los pulmones, esta se va dividiendo en porciones cada vez más pequeñas, donde forman los bronquios, los bronquiolos y por último los alvéolos pulmonares. Es allí donde se va a producir el intercambio gaseoso entre la sangre que está oxigenada y la que va a oxigenarse nuevamente. Esos alvéolos a veces suelen inflamarse debido a la presencia de un moco, ¿sí? Se llama así, en los pulmones tenemos esos mocos que a veces cuando se inflaman presentan síntomas. Esa inflamación de los alvéolos y la inflamación de los pulmones lo que genera es una neumonía, en algunos casos también una neumonitis. ¿Cuáles son sus síntomas y cómo podemos prevenirla? Cuando hablamos de síntomas, existen diferentes síntomas para estos cuadros de neumonía, sobre todo ahora en épocas invernales donde la temperatura es más baja. Uno de los síntomas principales que se presenta tanto en adultos como en niños es la tos. Es una tos que también produce mucha expectoración, la gente segrega de mucho moco o mucha flema. Además de esa tos, puede venir acompañado también de un cuadro febril, con fiebres altas, y otra de las cosas que también puede llegar a ocurrir a los pacientes que están cursando una neumonía, ya sea bacteriana o viral, es, por ejemplo, la sensación de cansancio o el poder tener una dificultad respiratoria. Muchos pediatras, en el caso de los niños chiquitos, lo que hacen es poder ver al costado, a la altura de los pulmones, en las costillas, es que se mueve de manera cortita, como que sube y baja, y eso es lo que da a veces un indicio de estar cursando una neumonía. En el caso de los adultos es como que sienten esa sensación de estar agitados o de respirar cortito, como se suele llamar habitualmente. Con respecto a la prevención de las neumonías, primero lo que hay que tener en cuenta es evitar los cambios de temperaturas bruscos. Otra posibilidad que tenemos también, la prevención, es por intermedio de las vacunas. Hoy en día en el mercado existen dos tipos de vacuna para la neumonía. Una que consta de 13 cepas y la otra vacuna consta de 23 cepas. La Confederación Farmacéutica Argentina indica por un protocolo que se presenta todos los años que lo ideal para vacunarse son las personas que corresponden a los grupos de riesgo. Por ejemplo, mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas, gente trasplantada. Todas esas personas se recomienda para prevenir estas neumonías que se hayan vacunado de forma correcta. ¿Cómo se puede tratar la neumonía? Una vez que uno ha contraído una neumonía, existen diferentes tipos de tratamiento.
Estos tratamientos pueden ser preventivos cuando se hablan de PAF y en el caso de los chicos, que es muy habitual que se repitan de un año a otro, o también en el caso de algunos adultos, se utilizan unos PAF preventivos que pueden ser de fluticasona o de alguna otra droga que prefiera el neumonólogo o el médico que esté tratando al paciente. Otra de las cosas que tenemos también para los tratamientos de neumonía son antibióticos. Los antibióticos pueden ser amoxicilinas asociados a ácido clavulánico, que tienen dos presentaciones. Algunos de estos antibióticos, así como las acitromicinas, también son recomendadas para este tipo de cuadros, o también las levofloxacinas o las claritromicinas. Estos antibióticos pueden darse a veces cada 12 horas, depende del cuadro de cada uno de los pacientes, o hay algunos que tienen una presentación especial que están determinados como si fuesen unidosis. Se toma un antibiótico por día. Desde el Colegio de Farmacéuticos y desde los farmacéuticos siempre hacemos mucho hincapié en el uso racional de los antibióticos. ¿Para qué? Para que en el momento de que un paciente necesite utilizarlos sean lo efectivo que corresponde. Y con respecto al tratamiento, además de los antibióticos, a veces suele asociarse al uso de antibióticos los PAF de salbutamol. Tanto los PAF de salbutamol como las nebulizaciones también están recomendadas. Lo que sí, desde la farmacia siempre damos el consejo farmacéutico de que se cumplan en tiempo y forma cada una de las administraciones de este tipo de medicación. Y por último, ¿cuáles son las novedades del coronavirus y las formas de prevención? Como ya sabemos todos, el coronavirus es una enfermedad que afectó al mundo entero, por eso se habla de una pandemia. Esta enfermedad estaba originada en China, es uno de los lugares donde se presentaron los primeros casos y está dada por un virus llamado SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que podemos darte como noticia ahora? Si bien la vacuna sabemos que todavía no está disponible y que hay un trabajo muy arduo de muchos países para poder encontrar una cura para esta enfermedad, hoy por hoy en Argentina nosotros estamos en un sistema de aislamiento preventivo, social y obligatorio, llamado cuarentena, a pesar de haber pasado un poco más de 40 días. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos tratar de disminuir la posibilidad de contagios, para así la gente que está contagiada pueda ser bien atendida. Nosotros desde las farmacias comunitarias, como le dicen muchos, o de las oficinas farmacéuticas, damos siempre como consejo el uso de tapabocas, no solo para prevenir el COVID, sino para evitar el contagio hacia el otro. Otra de las medidas que se toma siempre como medida preventiva de seguridad, tanto desde las farmacias como desde los negocios actualmente, es la distancia social. Esa distancia social sería más o menos la distancia que debe haber entre una persona y otra para evitar que si está el virus en el aire no llegue a tener contacto con la persona que tenemos cerca. Esa distancia guarda una relación de entre 1,5 metros y 2 metros. Además de eso, cuando hablamos de prevenir, como así habíamos dicho en un principio cuando hablábamos de este coronavirus, era estornudar con el codo flexionado. Actualmente se considera que otra medida mucho mejor y más efectiva que esta es el uso de pañuelos descartables, donde uno puede estornudar y directamente desecharlo. Tenemos que recordar también que es muy importante saber cómo higienizar los tapabocas, que debe ser con agua y jabón, y cómo sacarnos el tapabocas. Siempre los tapabocas, para sacarlos lo que tenemos que hacer primero es lavar nuestras manos con agua y jabón o utilizar soluciones de alcohol al 70%. Una vez que nos limpiamos las manos, tomar el tapabocas desde la parte de atrás hacia adelante, evitando el contacto con cualquiera de nuestros ojos, la boca o cualquier parte del cuerpo. Ese tapaboca, si es desechable, se tira; si se tiene que lavar, se puede hacer con agua y jabón. Además de eso, además de la distancia social, el uso del tapaboca, siempre seguimos recomendando quedarnos en casa. Hoy es la medida que tenemos de poder prevenir que la gente se contagie. Gracias, Claudia.
llega el momento de la despedida. Recuerden nuestro Facebook Con Vos 24 horas. Abrazo a farmacéuticas, farmacéuticos por el trabajo, por la labor que están cumpliendo en esta pandemia. Hasta la próxima. Gracias. Chao.